Romanos 7, 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estimados hermanos y hermanas, que la paz sea con ustedes en el amor del Señor. Esta es la quinta sesión de la carne y el espíritu. El propósito de la vida cristiana es recibir salvación, y yendo aún más lejos, es para recobrar la imagen perdida de Dios y ser verdaderos hijos que dependen de Él. Referente a la imagen perdida de Dios, cuando Él creó al hombre, lo creó a su propia imagen y lo llevó al jardín del Edén y le enseñó la bondad y la verdad como también el corazón y la voluntad de Dios. Este primer hombre, Adán, era un ser viviente que se asemejaba a la imagen de Dios. Después que Adán desobedeció al mandamiento de Dios, la imagen de Dios, es decir, la bondad y la verdad, comenzaron a desaparecer y eventualmente fue cayendo en el dominio de la oscuridad hacia el hombre de carne que se parece al enemigo, el diablo y Satanás. Debido a esto el hombre perdió la imagen de Dios. Sin embargo, el Dios de amor realizó el sacrificio de Jesús en la cruz para hacernos pasar de la oscuridad a la luz. Desde que aceptamos al Señor, si nos despojamos de la falsedad y del pecado, principalmente de la carne, y si llegamos a llenar nuestro corazón con la bondad y la verdad, eso es recobrar la imagen perdida de Dios y Él nos llama sus hijos verdaderos. Para recobrar la imagen perdida de Dios, les voy a explicar detalladamente sobre el Espíritu, que es uno de los atributos principales de Dios, y acerca de la carne, que debemos de despojarla de nuestro corazón en la serie La carne y el Espíritu. Por lo tanto, espero que se despoje prontamente de la carne que no tiene valor y cambie hacia un hombre espiritual para que sea un hijo verdadero que Dios ama. En la escritura de hoy, Romanos capítulo 7 versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si somos de la carne, somos esclavos del pecado. En otras palabras, si somos de la carne, la lujuria del pecado obra en nuestra carne de modo que somos esclavos del pecado. Como indica Romanos capítulo 7 versículo 15, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Un hombre carnal llega a ser esclavo del pecado y no está practicando la bondad, lo cual le gustaría hacer, sino que está haciendo el mal que odia. En otras palabras, él desea vivir de acuerdo a la verdad, la luz y la voluntad de Dios, pero en su lugar está practicando la falsedad, la cual odia. Romanos 7 versículos 16 y 17 dice, y es lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No es de sorprenderse que los hijos de Dios quieran vivir en la luz y en la verdad, pero el pecado que mora en nosotros nos dirige hacia la maldad. Deben de saber que el pecado que está en nosotros evita que cumplamos los requerimientos de la ley a pesar de saber las leyes espirituales. Por lo tanto, debemos despojarnos de nuestros pecados para poner en práctica la palabra de Dios y vivir en la luz y la verdad. Bueno, estuve viendo sobre la definición del pecado en la Biblia para saber lo que es. También estuve viendo las palabras que tienen que ver con el pecado, tales como transgresión, injusticia y maldad. Primero, déjenme hablarles sobre el versículo que habla sobre la definición del pecado en la Biblia. Romanos capítulo 14 versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Somos salvos por fe, entonces ¿en qué creemos? Creemos en Dios el Padre que hizo todo lo que está en el universo y creó al hombre, y en Jesucristo que vino a este mundo con una imagen de hombre y murió en la cruz para ser nuestro Salvador. Luego,
¿Cómo podemos testificar de esta fe? Diciendo solamente, yo creo es suficiente para testificar de nuestra fe, de ninguna manera. Santiago, capítulo 2 versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en Santiago, capítulo 2 versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debido a que no tiene fe, las obras no son un pretexto. Si usted tiene fe, estará actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y sus mandamientos. El pecado nos conduce a la desobediencia a la palabra de Dios y su voluntad. Seguidamente, Santiago 4 versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. En el corazón de cada persona existe la conciencia que contiene el bien y el mal. La conciencia apela a la bondad, pero cuando la gente se vuelve mala y busca sus propios beneficios, ellos siguen el mal, lo cual es opuesto a la bondad y cometen pecado a pesar de que saben que deben practicar la bondad. Saben sobre la bondad como un atributo de Dios y la voluntad de Dios, pero no practican la bondad. Luego, ¿cómo pueden decir que creen en Dios? Además, si ellos no practican la bondad, ellos van a practicar el mal, lo cual está opuesto a la bondad. El que controla el mal es el enemigo, el diablo y Satanás, que es el enemigo de Dios. Por lo tanto, aquellos que no practican la bondad eventualmente obedecen al enemigo, el diablo y Satanás, de modo que cometen pecado. Asimismo, lo que no proviene de la fe es pecado, y aquel que debe de hacer lo correcto y no lo hace, comete pecado. Romanos capítulo 7 versículos 19 y 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mientras haya pecado en el corazón, si quiero hacer el bien, no lo hago, sino que practico el mal, lo cual no quiero. En este mundo donde existe la cosa de la carne en el corazón de uno, si no está contrario a la ley, no se recibe castigo. Cuando alguien tiene en mente cometer pecado, si no lo pone en acción, no es castigado por la ley y está libre de pecado. Solamente cuando el pecado es puesto en acción, se le puede encontrar culpable a alguien y puede ser puesto en prisión o ser castigado apropiadamente. Lo mismo era en los días del Antiguo Testamento. Cuando había maldad en usted, si no lo ponía principalmente en acción, no surgía como una obra de la carne y no era castigado por la ley. Por ejemplo, tenía en mente cometer adulterio, pero no cometió adulterio en acción, entonces no estaba quebrantando la ley. Sin embargo, esto es distinto en los días del Nuevo Testamento. A pesar de que no lo ha puesto en acción, si hay una cosa de la carne en su corazón, es pecado. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A pesar de que no lo ha puesto en acción, si mira a una mujer o a un hombre con lujuria, usted ha cometido inmediatamente adulterio. Es por eso que se dice que la falsedad y las cosas de la carne en el corazón son todos pecados. Además, las obras de la carne son también pecado. Entonces, ¿qué es lo que significa transgresión, injusticia y maldad? Para ayudarlos a entender el significado preciso de transgresión, injusticia y maldad, permítanme darles un ejemplo basado en el robo. Si una persona roba algo, el hecho de robar en sí mismo es pecado, y el acto mental revelado en acción es una transgresión. Por ejemplo, hay un lingote de oro, si la persona tiene en mente robarlo, es un pecado. El hecho mental de robarlo es principalmente una cosa de la carne y es pecado, y cuando el acto mental es puesto en acción es una transgresión. Cuando lo roba, en otras palabras, cuando surge como una obra de la carne viene a ser una transgresión. Mismo el hecho de pensar en tener las cosas de otros o tener en mente el golpear a otros por odio, no puede decirse que es una transgresión. Pero cuando la mente y el corazón se revelan como una acción, cuando la falsedad ha sido puesta en acción, viene a ser una transgresión.
Debido a que es revelada como una transgresión, es algo en contra de la justicia de Dios. Entonces se dice que es una injusticia, y debido a que ha violado la ley de Dios, tal como, no lo hagas o, hazlo, Dios se refiere a esto como maldad y está en contra de la ley. Entonces, el pecado va primero, seguido por la transgresión, y si hay transgresión, la ley ha sido quebrantada, entonces se convierte en maldad ante los ojos de Dios. Si hay deseo en el corazón de una persona para cometer pecado, el hecho mental en sí mismo no es maldad porque el acto mental no ha sido revelado como una transgresión. Pero cuando es revelado como una obra de la carne, Dios dice que es una injusticia y está quebrantando la ley. Hechos 8 versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si el corazón está lleno de amargura se revela espontáneamente y se vuelve cautivo al pecado y es acusado. Romanos 1 versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, son rumores. Toda clase de obras de la carne tienen que ver lo mismo con las injusticias, maldades, perversidad, homicidios, chismes y otras cosas más. Y es dicho claramente que aquellos que han cometido injusticia y maldad no pueden ser salvos. Primera Corintios capítulo 6 versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Mateo capítulo 7 versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Génesis 6 versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios dijo que no contendrá con el hombre que comete injusticia y maldad. Entonces, ¿Dios abandona a sus hijos inmediatamente cuando practican la maldad? No lo haría. El Dios de amor da una oportunidad a sus hijos para que se arrepientan de la injusticia y de la maldad disciplinándolos. Como dice en Hebreos 12 versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si los hijos de Dios practican la maldad, Dios los va a disciplinar a todos. Él se puede arrepentir de su camino, mismo disciplinándolos. Este es el amor de Dios. Él los va a disciplinar por medio de las pruebas, tribulaciones, enfermedades, gérmenes y otras cosas más. Para algunas personas la disciplina puede venir prontamente, pero para otras personas no será que muchos años después. La disciplina puede venir a ellos en forma de cáncer, o una larga enfermedad, o hemiplegia, o un derrame cerebral, o negocios que se pueden venir a la quiebra de la noche a la mañana, o tribulaciones que pueden ser difíciles de sobrellevar. Sin embargo, si está siendo disciplinado, no solamente deberá arrepentirse, sino deberá completamente arrepentirse de las obras de la carne. Luego, el Dios de amor lo perdonará, lo sanará y retirará la tribulación. Entonces, no hay razón por la cual los hijos de Dios deben de practicar las obras de la carne, sino que deben de despojarse de todas las obras de la carne que están en ellos. Si hay cosas de la carne que han quedado en el corazón que parecen estar bajo control por el momento, puede ser que con el tiempo puedan eventualmente manifestarse como obras de la carne. En suma, las cosas de la carne en el corazón de uno son también pecado ante los ojos de Dios. Sin embargo, a pesar que no hay disciplina por las cosas de la carne, como dice Proverbios capítulo 17 versículo 3 dice, el crisol para la plata, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cada uno está supuesto a pasar por pruebas, hasta que pueda despojarse de las cosas de la carne completamente. Aquí, las pruebas no son tan severas como la disciplina general. Uno podrá tener problemas con los que le rodean, o podrá sentirse afligido en su corazón con su familia o vecinos. Si no se ha despojado de las cosas de la carne con pruebas, Dios no lo dejará que evite las pruebas. Pero si no lo puede desechar por sí mismo, Dios hará que se despoje de las cosas de la carne por pruebas. Entonces, si las pruebas se le presentan, tiene que darse cuenta que es una oportunidad para despojarse de las cosas de la carne y cambiar rápidamente.
Si se despoja de las cosas de la carne y de las obras de la carne, será un hombre espiritual de Dios, un hombre santificado, un hombre de espíritu. Su espíritu será próspero, recuperará la imagen de Dios y será un hijo espiritual de Dios. Y cuando cambia como esto, Dios estará con usted. A esas personas Dios les cumple la promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y os será abierto. Cualquier cosa que pidiere con fe le será dada. Será bendecido cuando pida y cuando vaya por fuera podrá dar a otros sin pedir prestado, será cabeza y no cola. Para recibir estas bendiciones tiene que despojarse de todos sus pecados. ¿Cómo puede despojarse de una multitud de pecados como el odio, la envidia, los celos, juzgar, condenación, irritación, ira, arrogancia, adulterio y otras cosas más? No es nada difícil. Hay muchas clases de pecados. Cada persona tiene distinta clase de pecados en su naturaleza. Primeramente, usted deberá orar fervientemente y con intensidad por la raíz del pecado que piensa que es más difícil de desechar y arrancar. Luego, hay pequeñas raíces que están prendidas a la raíz principal que serán extraídas juntamente. Por ejemplo, hay un árbol grande. Para arrancarlo, deberá arrancar las raíces, pequeñas o grandes, todas las raíces están unidas. Pero si la raíz principal es arrancada, las demás raíces pequeñas serán arrancadas también. Nuestros pecados en nuestros corazones tienen formas similares de maldad que están conectadas unas a otras como esto. Entonces, si arranca la raíz principal de su pecado mayor, las otras naturalezas pecaminosas podrán ser arrancadas junto con la naturaleza pecaminosa grande que se encuentra en usted. Si el odio es la raíz mayor de su pecado, trate de arrancar la raíz del pecado. Debe de orar fervientemente y tratar de poner en práctica el amor, lo cual es opuesto al odio. Luego el odio en usted desaparecerá. Luego, las formas similares tales como sentir envidia y celos, murmurar, juzgar y el condenar a otros, serán también arrancadas. Por lo tanto, no se preocupe diciendo: ¿hasta cuándo voy a seguir arrancando tal multitud de pecados? Despojándose del pecado que comete más frecuentemente, los otros pecados podrán arrancarse juntos en forma fácil. A propósito, antes que el mundo fuese contaminado con el pecado, como en estos días, entre las personas que no habían sabido de Dios, los hombres con una conciencia limpia y pura controlaban sus pecados y cultivaban sus corazones en la bondad. Por ejemplo, el intelectual Hugo Klee y el almirante Sang Chin Lee tenían buenos corazones. Ellos no buscaban su propio beneficio sino el de sus países, de modo que podían profetizar los acontecimientos que ocurrirían en sus países. Debido a que se habían despojado del pecado, ellos podían comunicarse con el Dios de amor y podían ser inspirados para profetizar. Un hombre lleno de bondad puede oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué? La bondad en sí misma es el corazón de Dios, de modo que la gente buena que no tiene maldad puede ser sensitiva espiritualmente e inspirada con la ayuda de Dios. Sin embargo, no importa cuán buenas sean esas personas, no están en el nivel de la santificación sin el mal. Eso es porque el hombre no puede arrancar la raíz del pecado original que viene desde Adán. Ese es el motivo por el cual nuestro Señor, que no tiene pecado, resolvió el problema fundamental del pecado original, sacrificándose a sí mismo. Por lo tanto, una persona que acepta a Jesucristo puede recibir el Espíritu Santo como un don y arrancar las raíces del pecado con la ayuda del Espíritu Santo y trabajar para su salvación completa y llegar al nivel de la santificación. En este proceso, el Dios de amor refina a la persona para que arranque las raíces del pecado que están dentro de su corazón para que alcance el nivel de la santificación. La persona típica que pasó por este tipo de prueba fue Job. Como dice Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era perfecto y recto y solo practicaba la bondad. Sin embargo, no importa qué tan perfecto haya sido Job, no es que haya arrancado la raíz del pecado original.
Entonces Dios, debido a las acusaciones de Satanás, permitió que Job pasase por pruebas para que pueda arrancar por completo su naturaleza pecaminosa. Durante el periodo de prueba, Job nunca culpó a Dios, a pesar de que todos sus hijos murieron y todas sus propiedades habían desaparecido. Él siempre permaneció agradecido. Sin embargo, cuando tenía llagas sobre todo su cuerpo de la cabeza a los pies, eventualmente culpó a Dios diciendo, «La mano de Dios me ha tocado». Temiendo por su vida y el estrés, él culpó a sus padres por haberle dado nacimiento, como también a la naturaleza, porque Job tenía una bondad que pertenecía a la carne. Cuando llegó a su límite, la desnudez de su pecado fue revelada. El fundamento del pecado y la maldad de los cuales él no se había dado cuenta por sí mismo, comenzaron a surgir cuando Dios permitió la prueba. Sin esta prueba, él hubiese pensado, he servido bien a Dios y he hecho el bien a las personas, de modo que tengo un buen corazón y viviré de esa manera. Pero, no se podría decir que se asemejaba a Dios perfectamente del modo que era. De modo que Dios no pudo evitar en hacerlo pasar por una prueba y al final de la prueba Dios apareció y le señaló su pecado para que pueda descubrir su maldad y se arrepienta de ello. Por lo tanto, esta prueba vino a ser una gran bendición para Job. Cuando Job arrancó su naturaleza pecaminosa, Dios le dio más bendiciones y amor que las bendiciones y gloria que había disfrutado anteriormente. Job capítulo 42 versículos 12 y 13 dice, «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas». El versículo 15 dice, «Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra». Dios bendijo grandemente a Job con sus hijos. El versículo 16 dice, «Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación». Dios le dio también una bendición teniendo una vida larga. Durante la prueba la vida de Job era miserable, él se lamentaba por la pérdida de sus hijos, fortuna, honor, autoridad, salud y otras cosas más. Él maldecía su vida. Sin embargo, después de haberse arrepentido y haberse santificado, él recibió mayores bendiciones que antes. No obstante, como dice en Job 23 versículo 10, «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Si está pasando por una prueba, tiene que examinarse y dar gracias y arrancar toda raíz de pecado que se encuentre en usted rápidamente. Si ha quedado alguna naturaleza pecaminosa en su corazón, parecería como que ha cambiado en algún momento y lo pone en acción. Entonces, tiene que disciplinar su cuerpo y hacerlo su esclavo y despojarse del pecado al punto de derramar sangre cada día hasta que lo ha arrancado por completo. Espero que puedan recibir bendiciones abundantes. Hoy, en esta quinta sesión del Espíritu y la carne, les he hablado acerca del pecado. Si no desobedece a la palabra en la Biblia, hacer, no hacer, mantener, desechar, está cometiendo pecado, y si eso se encuentra en su corazón, son cosas de la carne, y si se exteriorizan vienen a ser transgresiones, injusticia y práctica de la maldad. Aquellos que practican la injusticia y la maldad, disciplinas y tribulaciones vienen sobre ellos, y aquellos que tienen las bendiciones de la carne, sufren problemas del corazón. Pero este es el amor de Dios quien nos hace arrepentirnos del pecado y ser hijos de luz, verdaderos hijos de Dios, de modo que Él puede compartir su amor con nosotros y bendecirnos abundantemente en esta tierra también. Por lo tanto, tiene que conocer el corazón de Dios Padre y cambiar hacia un hombre espiritual rápidamente. Santiago 1, versículos 22 y 23 dice, «Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. No importa cuánto conocimiento tengan, aquellos que no han practicado lo que han oído, se están engañando a ellos mismos. Es semejante a una persona que ha olvidado todo después de haberse mirado en el espejo. Por consiguiente, mantenga la palabra de Dios en la mente y refléjela en su vida y corrija sus errores uno por uno, de modo que la palabra llegue a ser vida y fortaleza. Oremos pensando en el mensaje. Buen Padre Dios, hemos escuchado hoy acerca del pecado. Cuando ponemos el pecado en acción viene a ser una transgresión y Dios dice que somos injustos y que practicamos la maldad. Hemos escuchado que seremos disciplinados para mantenernos lejos de las injusticias y las transgresiones. También hemos escuchado que hay una providencia de Dios y amor en las pruebas cuando tenemos las cosas de la carne en nosotros para que seamos cambiados a la perfección. Haz que seamos totalmente hombres de espíritu que no necesiten pasar por las pruebas. Mismo cuando estemos pasando pruebas, permítenos que podamos pasarlas con gozo y agradecimiento para que podamos cumplir nuestro objetivo final y ser amados por Dios. Gracias Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo. Amén.